Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Domingo, bienvenido de nuevo a las Células Dinámicas. Y ahora tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es, Domingo? Sobre nada más y nada menos. Esa palabra es tétrica. Sí. Hoy sí lo podemos decir tétrica, porque es la palabra pecado. Amartía en griego. Así es. Errar al blanco. Errar el blanco. ¿Verdad? ¿Desde dónde empezó ese errar el blanco? Es bueno que entendamos, ¿verdad?, que el pecado es ¿qué significó el pecado? ¿Por qué? Porque mucho de lo que vamos a estudiar en las células dinámicas tiene que ver con lo que Dios hizo, lo que Dios hace, cómo Dios está por nosotros, cuáles son las características de Dios, que es todo lo que te hace llevarte a enamorar de Dios, a que arda tu corazón. Pero una cosa es importante, que mucho tuvo que ver con el pecado. ¿Salvación del qué? Del pecado, ¿verdad? Entonces, es bueno para el pecado irnos hasta el Edén, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el Edén. Su inicio. ¿Verdad? En el Edén, nosotros sabemos que allí el hombre tenía una convivencia con Dios. El hombre que tenía aparentemente una situación espiritual, puesto que si estaba en contacto con Dios era una situación espiritual, ¿verdad? Tenía una convivencia. El hombre se le marcó un propósito, existían cosas en el ámbito del Edén, ¿verdad? Pero algo estuvo ahí claro, que había dos árboles, dice la Biblia. ¿Por qué árboles? Porque acuérdense bien que cuando hablamos de los fundamentos de la vida, en el árbol estaba puesto lo que daba vida, lo que alimentaba, la sombra, el cobijo. Por eso es que provienen de un árbol, o sea, de la idea de un árbol. Porque el árbol daba origen, daba a los frutos. Entonces, si habíamos de hablar de frutos, entonces se puso como base el árbol. Pero hay que entender bien que esos dos árboles eran conceptuales. No dice que un árbol era de manzanas y el otro era de peras, y no debería de comer manzanas ni debería de comer peras. Sino dice que un árbol era del árbol del conocimiento del bien y el mal, o la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y el otro árbol era el árbol de la vida, de la perfecta provisión, ¿verdad?, de la vida. Entonces, dice, que según lo que dice en la Escritura, en el capítulo 2 del libro de Génesis, que Dios le dijo, miren, este no es bueno que lo comas. En este no te vas a encontrar que hay la privación de tu vida. Ahí hay sombras. Ahí no estoy yo. Entonces se le dice, si tú llegaras a hacer esto, sería errar el blanco. Entonces, ¿por qué? Porque tú lo que necesitas es entender que del árbol de la vida es completa dependencia. Tienes vida eterna. Tienes todo lo que tú quieras aquí. Pero este otro árbol no podrás comer. Cuando ya vemos el comentario que hace Dios a través del segundo y el tercer capítulo del libro de Génesis, entonces podemos ver que este árbol le pertenecía a Dios, capítulo 3, ¿verdad? Solamente allá como el árbol que nos pertenecía a nosotros. Así dice. Entonces equidad, algo pasó. Entonces, dijo, entonces ya no puede ser que el hombre, no nosotros, el hombre, o sea, no Dios, sino el hombre, entienda por qué debe de ser el perfecta provisión y no que le pertenece la justicia a Dios. Entonces, dice la Biblia que después de establecer esos dos árboles,
vino un problema. En primer lugar, Domingo, ¿te acuerdas? Quiero que nos digas esa tercer persona que se aparece allí en el capítulo 3 del libro a Génesis. Dice que había una serpiente y que era astuta y estaba allí y que hablaba. Sí. Y lo interesante es que estaba en el Edén. Uh-huh. Dios le permitió estar allí. Pero así está, ¿verdad? Porque así Sí. dice. ¿Ah? Ahora, que eras, fíjate muy bien lo que dice el apóstol, lo que dice el pastor Domingo, que era una serpiente, porque así dice la Biblia, era serpiente, hablaba y estaba en el Edén. Así estaba puesto, porque ahí estaba Adán y ahí estaba Eva. Posteriormente, dice que ellos no tenían problema en la forma en que estaban vestidos, por la forma en que convivían. ¿Por qué? Porque viene el momento en que entonces la serpiente aconseja en primer lugar a Eva y le dice que por qué no pueden comer, etcétera, etcétera, y dice que le ofrece el fruto. Es muy bueno que entiendas algo que muy poco se explica, porque no se da tiempo a explicarlo. Es que así como venido el cumplimiento del tiempo, vino Dios, venido un cumplimiento, o sea, se cumplieron ciertas cosas para que existiera el pecado. O sea, lógicamente tuvo que haber un primer pecado. O sea, que eso originó la caída. O sea, porque si no, pues entonces nos vamos a la primera. No, el caso es que tenemos que ir al inicio. Y el inicio es cuando se dice que tomó el concepto, tomó el fruto del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Cuando sufructó eso. Entonces quiere decir que anteriormente había pecado o no había pecado. No hay en el Edén ninguno. Entonces no había, ¿verdad? Porque No. aquí empezó. Entonces no hay un pecado preexistente. Por lo tanto, no es bueno en teología bíblica decir que si fue por desobediencia, que si fue porque se separó de su esposo, que porque si estaban separados, que porque se excusaron o lo que sea. No. Anteriormente no había pecado, sino vino el pecado a raíz de lo que sucedió de comer el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, a partir de allí, eso se erra el blanco. Es bueno establecer eso, porque entonces viene la confusión y viene la teología sistemática a perjudicar ciertamente a la teología bíblica, a meterle argumentos y después nos acostumbramos a meterle argumentos. Mientras que si los mantenemos en su debido contexto Simple. Entonces, a raíz de que comieron, a raíz de eso viene el problema. Ahora bien, ¿cómo podemos entender eso? Dios entonces establece, mira, te voy a hacer una pregunta. Le dijo a Eva, ¿qué fue lo que pasó, Eva? ¿Y qué fue lo que le contestó Eva? La serpiente me engañó. ¿Y era cierto eso? ¿La serpiente la había engañado? No, Sí. si ella sabía que Dios le dijo que no comiera. Sí, pero la serpiente la engañó. Sí, la serpiente la engañó. Esa es la verdad bíblica. Ya. O sea, si me explico, no la explicación bíblica, sino la verdad bíblica era que la serpiente le engañó. Entonces dice, sí, la serpiente me engañó. O la serpiente me dijo y comí. Ahora le dice a Adán, ¿tú comiste? Sí. Mi mujer me dio. Está correcto. La prueba está que Dios no los juzga, no le dice, mira, entonces cuando habla, mira lo que has hecho, le dice a la serpiente. ¿Se fijan? Por eso es bueno aplicar la teología bíblica. Entonces le dice ¿a quién? A la serpiente, por lo que tú hiciste. Entonces quiere decir que es muy bueno establecer esto, Domingo, los que nos escuchan, para poder entender la pureza, como quien dice, del verdadero pecado original. No está dado en los antecedentes, no está dado en lo que nos imaginemos, no está dado en cosas previas porque no existían, no, en lo que realmente existió. ¿Cuál fue la transgresión? ¿Verdad? ¿Cuál fue la transgresión que habla la Biblia y que nos habla después del apóstol Pablo? Hubo una transgresión, aunque no había ley, dice, hubo una transgresión. Y en realidad, ¿cuál fue la transgresión? Sí, lo que hizo Adán. Lo que hizo Adán, ¿verdad? Exactamente, y Eva, porque Adán representaba a los dos. Entonces, lo que hizo Adán, hasta los nombres cambiaron hasta después, pero en ese momento estaban representados los dos por uno solo. Entonces, usufructuar el árbol ¿de qué? Del conocimiento del bien y el mal. Ahora, en la Biblia, en esos mismos capítulos, nos habla ya de la intensidad del pecado, la intensidad de lo que sucedió. ¿Cuál es la intensidad? La verdadera intensidad. No de que si se excusaron, eso no es la realidad de las cosas. La realidad de las cosas está, en primer lugar, en lo que dice Dios, ¿verdad? Es decir, la acción de Dios. Vamos a retrasarnos un poquito.
en el momento en que, una vez que comieron, dice que pasó algo. ¿Qué pasó? Quedaron desnudos. Pero entonces, ahí hay otra cosa interesante que quiero que vean. Dice que Adán y Eva ¿qué? Se escondieron. ¿De quién se escondieron? ¿De Dios? Se escondieron. Y otra cosa es, dice que tuvieron vergüenza. Pero entonces cuando Dios los llama, entonces le dice a Adán, 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 ¿a dónde estás tú? ¿Y qué pasó? Entonces le dice, me escondí porque tuve Miedo. ¿Miedo de quién? Miedo de él. Esa sí es consecuencia del pecado de Adán. En primer lugar empieza con juzgar ¿a quién? A Dios. A Dios ahora le tenía ¿qué? Miedo. Culpa. Si fijas, culpa porque me vi que estaba como desnudo. Entonces también viene vergüenza. ¿Me explico? Ahí están, empiezan las consecuencias. Ahora bien, cuando ya se desarrolla un poco más esto, entonces dice, entonces para que aprendas, vas a creer que el trabajo con el sudor de tu frente, tu mujer los tendrás a luz con dolor. Pero hay otra cosa interesante, amigo. ¿Qué pasa con el árbol de la vida? En el Edén, ¿qué pasa después con el árbol de la vida? Bueno, el árbol de la vida quedó allí. Pero Lo que ¿qué sucede es que ellos los expulsan del Edén. Y él dice que el árbol de la vida, Dios hizo algo con el árbol de la vida. Le puso una ¿qué? Un cerrojo. Le puso una valla. La puerta. Una puerta. Y puso una espada, ¿te acuerdas ahí? Entonces la cerró. De momento la cerró. Entonces ellos iban a tener que aprender cómo volver a entrar. Porque en él estaba la vida. Y él no los iba a matar. Entonces ahí da un prototipo de evangelio, ¿verdad? Entonces iba a haber algo interesante. Dios señala ese algo interesante. Entonces ese es el pecado de Adán, ¿verdad? El pecado de Adán está establecido en lo que acabamos de ver. Bueno, ahora viene el tiempo. Y después de que sucede eso, ¿qué sucede en lo que Dios hizo en el transcurso de ese devenir por la cuestión del pecado? Dios dice que hizo algo para que el hombre supiera el pecado y entonces lleva al pueblo a otro pueblo, o sea, a un pueblo específico, a un entrenamiento y les da leyes. Ahí también podríamos entender que hubo pecado contra esa ley. Sí, lo vamos a ver dentro de un momento. Listo. Retomamos el estudio. En la tierra, después que el pecado entró, que todo se desequilibró, porque la misma tierra produjo espinas, cardos, bueno, tanta cosa fea, aunque quedó mucho de lo bello, hasta el diluvio. Sí. Y así pasaron siglos y llegó un día en que allá en Mesopotamia estaba una familia donde había un hombre llamado Abraham y Dios lo llamó, dijo, bueno, tú vas a ser ahora el padre de multitudes. Y le prometió y Abraham creyó y Abraham tuvo un hijo, ese hijo tuvo otro hijo y ese otro hijo tuvo 12 hijos y esos 12 hijos pues produjeron una nación. Esa nación en miniatura fue a radicar a Egipto porque hubo mucha hambre y se pasaron 400 años que proféticamente Dios dijo que iban a estar esclavos. Llegó el momento de la liberación y Dios los liberta, salen rumbo al desierto y allí están en el desierto durante 40 años. Sí. El líder Moisés recibe de Dios por visión y por la presencia divina en alguna forma que se manifestó, una información que tenía que ver como cómo educarlos para que supieran el día que llegara el Mesías, por qué el Mesías iba a morir, qué significaba el pecado en sí, las consecuencias del pecado, cómo el pecado iba a ser condenado en aquellos tiempos. Y yo quisiera ahora que el profesor, aquí, el pastor Vidales, nos explique más o menos ese proceso. Sí, es muy interesante. Allí vemos que Dios concede hacer un templo para habitar entre ellos y enseñarlos. Esas palabras nosotros estábamos comentando, el pastor y yo, debemos de enfatizarlas en ustedes. Dios, a la manera en que lo hace, es que nos lleva a un entrenamiento. A veces el entrenamiento duele, puede ser que duela, pero fue un entrenamiento. Y allí ahora él iba a enseñar algo, como un ayo, como un maestro. Pero al darles eso les concede un templo.
Lo que pasa es que trata de definirlo en forma diferente a lo que iba a suceder allá, a lo que sucedía en los otros templos, hasta el cambio de ubicación, y establece una serie de actos que iban a suceder en las diversas secciones para ejemplificar lo que tú dijiste, ese entrenamiento, esa forma de expresar lo feo que es el pecado, pero que Él está a cargo más allá del pecado. Entonces todos conocemos que en ese nosotros llamamos el templo del desierto o el santuario del desierto, ¿verdad? Estaba dividido en partes. En primer lugar, lógicamente la parte exterior, pero una vez que pasaban la primera cerca, estaba ahí donde recibían los temas del holocausto, y luego estaba el holocausto, luego estaba la fuente, y luego estaba el conjunto del lugar santo santísimo, que era una sola dividida en dos. Entonces era una especie de circuito, ¿verdad? Era una serie de pasos, ¿verdad? Para llegar hasta el lugar santísimo. Pero recordemos que en esto de matar a la persona, de matar al animal, ¿verdad? El ponerlo en el holocausto, la fuente que limpiaba al sacerdote, y luego en la primera parte del santuario, el lugar santo, a donde se asperjaba la sangre que era traída, como trayendo la sangre del pecador, contaminaba la cortina del santuario, y en el lugar santísimo, ese en realidad no había acceso, solamente el humo, ¿cómo se llama? El olor agradable, ¿verdad? Pasaba hacia el otro lado del incienso, pero no más, ¿verdad? Solamente una vez al año. Entonces sí, el sacerdote venía, hacía un acto de justificación en el lugar santísimo, y otro en el otro lado, que era al velo, en la parte baja del velo, hacía un acto para descontaminar, o incluía que eso se descontaminaba. Todo eso tenía otra forma, otra cosa interesante. Tenía un ciclo. Había ciclo de fiestas, etcétera, pero había un ciclo que tenía que ver cómo mostrar tanto el pecado, al pecador y la liberación. Pero ese ciclo se hizo bajo dos conceptos. Es decir, había dos razones en la forma en que la ley era violada. Una que se llamaba en forma de ignorancia y otra de muerte. ¿Verdad? Que era no ignorancia, era la voluntaria. Así es que son dos establecidas. Los de ignorancia o los involuntarios, y los de muerte. Voy a hablar primero de los de muerte. Los de muerte te lo vamos a ver. Lógicamente estaban estatuidos en la misma ley, muerte. Los otros había un proceso, que es el proceso del santuario. Era el proceso de los involuntarios. Escuchen con atención esto. Números capítulo 15, versículo 27 al 31. Lo vamos a poner en pantalla. Escuchen con atención. Vayan a la original si ustedes gustan, a la versión que quieran, pero vayan. Escúchenlo, repásenlo, detengan esta grabación y escúchenla, véanla bien. Empezando entonces en el versículo 27. Si solo fue una persona la que sin querer desobedeció, entonces me ofrecerá una cabrita de un año. El sacerdote hará la ceremonia y presentará la ofrenda de esa persona, y yo la perdonaré. Esta es una ley acerca de los que pecan sin querer, y vale tanto para los israelitas como para los extranjeros. 30 al 31. Pero si sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le deberá eliminar de mi pueblo, y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandato. Entonces, yo puse como un ejemplo, nomás uno de los que habla de los pecados involuntarios, habla más, y otro, ¿qué sucede si lo haces de la otra manera? Pero si yo quiero, y es el propósito, y el propósito no lo hace, esa persona dice que ofendía a Dios. Entonces ahí sí se cometía el pecado de muerte, ¿verdad? Y se deberá ser, como dice, eliminada de su pueblo. Y fíjate lo que dice, y cargará con su culpa. Por lo tanto, eso no lo cargaba el chivo expiatorio. Eso lo cargaba la propia persona, los pecados voluntarios o los de muerte. Ahora escuchemos en el Nuevo Testamento cómo se hace mención a eso, y nada menos cuando se presenta la parte sacerdotal. Y allí el autor de Hebreos hace un señalamiento que va en el 9 y entre el 10 de lo que se ofrecía hasta lo que significaba el sacerdocio de Cristo. Entonces observen en Hebreos capítulo 9, 7 y el 15. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año,
provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos, los de muerte cometidos bajo el primer pacto. ¿Por qué? Porque los otros eran liberados, pero los cometidos quedaban. Los llevaba la persona y moría por ellos. Y a él se le culpaba. Entonces Hebreos establece ese cambio, esa migración. Por eso el libro de los Hebreos dice que esa ley iba a ser cambiada. Y fue una bomba para los judíos o para los hebreos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iba a ser cambiada del servicio sacerdotal al servicio de Cristo. O sea, ya no iban a ser sacerdotes levíticos, sino ahora sacerdotes de otra orden, de la orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, y ese es el de Cristo. Entonces el sacerdote levita podía interceder y pedir una ofrenda expiatoria. Pero ¿qué tipo de pecado? ¿Por qué tipo de pecado podía ofrecer la ofrenda expiatoria? Por el involuntario. Porque el pecado voluntario de muerte solo implicaba exclusión del pueblo, la muerte. Y más aún el pecador, decíamos, llevaba la culpa. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora cambia. Ahora dice que el pecado lo establece de una manera muy bien específica. ¿Y por qué no vamos para allá? ¿Por qué no vamos a Romanos capítulo 5? Empecemos, por favor, tú ya sabes. Versículo 12. Amén. Dice el apóstol Pablo, de consiguiente, 11. vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces, primero establece, por un solo pecado. El pecado importante, por eso lo definimos en la otra parte de esta célula. El pecado de Adán, el que se cometió, ¿verdad? Que fue el de probar la justicia propia, el árbol del conocimiento, ¿sí?, del bien y el mal, el que solamente le correspondía a Dios. Entonces, ahí se comete el pecado. Entonces, es lo que llamamos el pecado de Adán. Y ese es el pecado que trajo, ¿qué? La muerte. No hay otro que traiga la muerte como lo dice la palabra, sino ese es el que trajo la muerte, ¿verdad? Por medio de un solo hombre, y por medio del pecado, ese pecado, entró la muerte. Y fue así como a la muerte pasó a toda la humanidad, y por lo tanto, ¿qué? Todos pecaron. Ahora fíjense lo que dice. Esto es muy interesante que lo vean, lo estamos poniendo en pantalla. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Pues sí, porque ya existía ¿cuál pecado? El de Adán, ¿verdad? Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, aunque no debería tomarse el pecado porque ustedes entienden como pecado las transgresiones de la ley. Es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo. Dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, o sea, en el ciclo en que no hubo la ley, la muerte reinó. ¿Por qué reinó? Porque el pecado que trajo la muerte, ¿cuál fue? El pecado de Adán, no los pecados cometidos contra la ley, es decir, posteriores a Moisés, sino los cometidos antes. ¿Y el cometido antes cuál fue? El de Adán, ¿verdad? Entonces dice, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre, otra vez, ¿murieron qué? Todos. Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó a todos. Tampoco puede compararse la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. ¿Qué te da a entender todo esto, don? Bueno, me da a entender que uno echó a perder el molde y el otro lo arregló. Y en el medio, nosotros. Ajá. Por eso, el pecado de Adán, ¿qué culpa tú tienes y yo de él? No. En el sentido de que no fuimos participantes de ese pecado. No, eso fue Adán, lo recibimos por herencia. Claro, es una herencia. Está aquí. Y esa herencia se convirtió, Romanos 7, en una ley de pecado y muerte. Así es. Y entonces nosotros, pues, estamos llevando, como hemos estudiado en teología bíblica, a Jesús, la solución, el postrer de Adán. Así es. Por eso es que cuando hablemos de solución y hablemos de salvación, tenemos que hablar de esto que sucedió aquí.
O sea, ¿cuál fue está salvado de cuál? Y también te vamos a decir ahorita por qué. Mira, si los pecados que tú consideraras fueran los pecados cometidos por la ley, que también es agarrar el blanco, entonces, ¿qué sucedería contigo? Por un lado podrías decir, yo ya no peco, porque vamos imaginando que dejaras de pecar un día, pero aún con la mente tú estás pecando. Pero no, hay otra cosa más importante. ¿De cuál pecado no te puedes quitar? El pecado que tienes en tu carne, que es ley de pecado y muerte. ¿Y ese viene de dónde? Es de Adán. Exactamente. Eso no se puede quitar. Eso no se puede quitar. Entonces, por lo tanto, siempre debes de confesar, sé propicio a mí, que soy pecador. Ese es y Pablo lo define muy bonito, ahí cuando uno lee a Romanos 8:10, dice, el cuerpo, la carne, por causa del pecado está muerto, pero el espíritu vive por causa de la justicia. Y ahora, antes de eso Jesús había dicho, en Mateo 22:32, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiere decir que la carne muerta por el pecado, ¿qué consideración tiene para que Dios sea Dios de la carne muerta? No, tiene que ser misericordia. Exactamente. Porque el pecado de Adán no te lo puedes quitar con nada. Porque aunque te laves con lejía, el pecado mató. Ni aunque te laves con lejía, El pecado mató. Jabón. Tiene que haber una resurrección. No, así es. Y eso es un proceso. Pero ese no mata, por eso es que tratan de enseñarnos que no matan los pecados de la ley. Porque si no cumpliendo con la ley podríamos hacerlo. Dice que la ley no pudo perfeccionar nada. Porque no podía perfeccionar el pecado pues de Adán. la ley nos mató. Los mató. Porque 1 Corintios 15 dice que el poder del pecado está en la ley. Exacto. Ahora, si nosotros si creyéramos que nos podía salvar, eran los pecados involuntarios, como vimos ahorita. Pero del pecado, los pecados cometidos voluntariamente inclusive no se podían salvar tampoco. ¿Verdad? Eso se ocasionaba la muerte y cargar con la culpa. Lo mismo pasó con el pecado de Adán. Pero el pecado de Adán hizo los otros, hizo que se cometieran los otros. Entonces dice aquí lo que estudiamos ahorita, la salvación de uno trajo la salvación de otro. Por eso dice, cubrió entonces multitud de pecados. Analícenlo, Romanos. Estamos viendo Romanos capítulo 5, del 11 en adelante. Entonces dice, como pagó por el pecado de Adán, entonces quitó los otros. Es como quitó la raíz, quitó los frutos podridos. Entonces cubrió los pecados, lógica, metidos bajo la ley. Porque lo que nos hicieron cometer los pecados por la ley fue ¿quién? El pecado original. El pecado de Adán, que está, el pecado de muerte, el pecado que está ya en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Ahora, yo les voy a hacer una prueba fácil. ¿Quisieran ustedes ver en dónde está el pecado y por qué hablamos de un pecado heredado? Mira, nosotros estábamos de una manera espiritual en el Edén, ¿verdad? Estábamos en la presencia de Dios. Estábamos en gloria. En gloria. ¿Nos podían atacar las enfermedades? No, nada. ¿Necesitábamos defensa contra las enfermedades? No, nada. No. En cambio, cuando viene la desnudez, entonces nos cubre de pieles, nos cubre de este cuerpo, que tiene unas leyes. Por ejemplo, el sistema inmunitario, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para defendernos de las enfermedades. La misma piel nos sirve para defendernos de eso. Muchas cosas que hacemos nos sirven para defendernos del clima. Esas cosas no se necesitaban en la presencia de Dios. Por eso es que vamos cargando nosotros en nuestro cuerpo, el cuerpo ya marcado por la herencia del pecado. Está en nuestro cuerpo, eso no lo podemos quitar. Ustedes analicen las leyes de la herencia, analicen las leyes del ADN, del ARN, del genoma humano, y todo está hecho con cosas de la tierra. Son principalmente unas cadenas muy complejos, ¿verdad? Entonces, que nosotros le llamamos cadenas proteicas. Si tú las analices, están hechas para que cumplan y luego tienen un sistema de muerte. La prueba está que cuando ese sistema de ADN, hay un gen, parece que por ahí están ahora estudiando, que falla, entonces deja el cuerpo de saber cómo morir. Entonces empiezan a aglutinar las células y no tienen en su programación cómo morir. Entonces es el cáncer. Entonces eso está dentro de aquí. Entonces el pecado está aquí. El pecado está dado por herencia. No es que la herencia nos transmite la espiritualidad del cielo, no. Ahora bien, ahora sí, entrando en el campo espiritual, cuando viene Cristo nos traslada al reino de su amado Hijo. Es decir, ahora tenemos que vivir con Cristo crucificado y dejar ese cuerpo mortal a un lado, a un ladito, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque entonces en la parte espiritual se vence, y es lo que viene diciendo la palabra, lo que ocasionó el verdadero pecado. Traernos a una consecuencia de muerte que está grabado ¿en dónde? En carne. Esa es la ley del pecado de que habla el apóstol Pablo, capítulo 8 del libro de los Romanos. Estúdienlo. Es decir, el pecado interesante, el pecado que más hay que contemplar para que ustedes puedan lidiar con lo otro, tiene que ser el pecado de Adán. Y lo primero para lidiar el pecado de Adán, ¿qué necesitamos hacer? Lo que dijo el pastor Domingo. No podemos hacer nada. Nosotros no podemos, a ver Domingo, nosotros podemos contrarrestar en algo ese pecado. No. ¿Podemos ayudar a que hacerlo peor? No. Ni peor, No. ni quitarlo. Solo lo único que podemos utilizar para tener un descanso y tener un reposo espiritual es confiar en la obra de Jesús, que dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y muerte, si Cristo no hubiera venido después que el hombre pecó, nunca hubiéramos resucitado después de muerto, perdido para siempre. Pero como vino el Señor, Él, su ley de espíritu de vida, que es la ley espiritual según el versículo 14 del capítulo 7, nos libró y ahora nosotros sí podemos resucitar en un futuro y tener vida eterna. Así es. Porque ya fuimos librados de la condenación. Así, exactamente. Y de la separación Porque eterna. fuimos librados del pecado, dice Exactamente. que estudiamos ahorita, que nos llevó a la muerte. De las consecuencias. Ahora, que hay consecuencias también de no seguir leyes de Dios. Sí, hay consecuencias. Dios nos deja también una ley espiritual. Pero para poder entender hay que ir espiritualmente con Él. Entonces vas a entender que Dios no te deja fuera de la moral. No creas eso. Dice el apóstol Pablo, no todo nos conviene hacerlo, sino que nos conviene hacerlo de acuerdo al precepto de Dios. Eso está claro. Pero observa esto. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, lo dijimos porque éramos incapaces de salvarnos, porque nosotros no podíamos contrarrestar el pecado de Adán. Entonces, al tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, ese me encanta, es mi versículo favorito, demuestra su amor para con nosotros, para contigo, que aún, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso ejemplifica de que la solución, eso ejemplifica el verdadero pecado, porque como no podías, Él lo hizo aún. Por otra manera le diría, mira, te voy a enseñar cómo, te libres. No nos enseñó, murió tomó nuestro lugar, desde el capítulo 8 al libro de Romanos. Y si tomó nuestro lugar en el capítulo 8, solucionó entonces el pecado porque Él fue a la muerte en el lugar nuestra. Y entonces dice, la sala del juicio quedó vacía. Entonces, ¿quién podrá apartarte del amor que hay en Cristo Jesús? ¿Quién podrá llevarte a juicio? Nadie. ¿Por qué? Porque ahí dice, aquel que tenía que ser juez, se le dio el papel de juez, tomó el lugar del acusado. El lugar mío. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién entonces me podrá acusar a mí? Yo así digo, Yo digo que ojalá que lo digan ustedes también. ¿Quién me podrá acusar? Porque ¿qué me podrá acusar si aquel que murió en prueba de su amor por nosotros, aun cuando tú estabas en delitos y pecados, entonces quiere decir que solucionó verdaderamente el pecado? ¿Por qué tuvo que solucionarlo? Porque el pecado de Adán no tenía más que esa solución. La paga de ese pecado era la muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús fue vida eterna. Y podemos mencionar lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas, amigo? ¿Qué puedo hacer con este cuerpo de perdición? ¿Me doy gracias a quién? A Dios, que Él es el que lo puede. Ahora, fíjate, ¿sabía Dios que Adán iban a pecar? Sí. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis 13:8? Dice que el Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Hay varios pasajes, ¿verdad? Varios pasajes. En la cual nosotros tremendo, fuimos como Dios sabía rescatados todo, ya Dios tenía todo preparado. Por eso decimos que fue un entrenamiento celestial, universal. Y dice que somos vasos de honra y vasos de barro, pero que estamos en las manos de Dios. Aunque si estuviera muerto viviremos. ¿Por qué? Porque Él sabe y nos conoce y sabe a dónde nos lleva. Ahora, si eres herramienta en las manos de Dios, no importa lo que tú pienses acerca de que si fuiste utilizado, no importa. Si eres instrumento en las manos de Dios, entonces eres el mejor instrumento. Fíjate, cuando estés en el cielo, cuando estés en la vida nueva, la vida renovada,
Entonces te va a decir, lo más bajo de allá es lo más grande. Aquí ahora lo vas a entender porque lo dijo Jesús así. Porque aquí fuimos aparentemente los que fuimos probados del pecado, lo que no sabíamos, etcétera, etcétera. Tú sabes mismo lo que pasa contigo, yo sé lo que pasa conmigo. Nadie me lo tiene que explicar, porque yo sé de dónde vengo, yo conozco el pecado de Adán. Pero sabes una cosa, yo me glorío en ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque no importa dónde yo vaya, mi vida depende de Él, mi vida futura, y Él ya la pagó. Y firmó. Dice que firmó sobre sí mismo, no teniendo más por quien jurar. Yo le creo. Porque cuando yo lo pruebo, y no importa dónde voltee, yo veo el poder salvífico de Dios en la vida de otros, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la realidad de Dios y sobre todo en su palabra. Y cuando pones a prueba la palabra de Dios, ponlo a prueba, vas a ver que Dios te contesta. Y entonces sales más que justificado, más que gloriado. Por eso es que tú puedes ir de gloria en gloria a medida que tú entres en ese conocimiento. Y vas a ver que cuando entres en ese conocimiento, también vas a entrar en una mejor dimensión a la ley espiritual. Domingo les va a explicar muy bien, ¿va? Porque proviene de Dios, no de la ley escrita en tablas de piedra, que se nos produce y no perfeccionó nada, sino de la ley espiritual, a donde está dada tus condiciones, está dada tu desarrollo en la parte que arrastramos, en la parte humana. Y Dios también te dejó un legado, dejó un entolé, que también se traduce como mandato, ¿verdad? Que te diga, no todo nos conviene, sino que tenemos que fijar en no herir a tu hermano. En el cuerpo tendrás aflicción, pero sabe, yo voy a estar contigo. Yo sé que te puedes enojar, pero que no prives ese enojo, porque entonces sí te apartas de mí, entonces sí es errar el blanco. Él no sabe, yo sé de qué están hechos, dice. Yo sé que en el mundo tendrán aflicción, pero yo estaré con ustedes. ¿Qué dijo en la oración intercesora? Yo no te pido que los apartes del mundo, pero que los libres del mal. ¿Por qué? Porque este cuerpo que arrastramos, que es el cuerpo carnal, ¿verdad?, que está condenado a la muerte, pero dice que va a tener, al final de cuentas, un final. Quiere decir que si va a tener un final, quiere decir que tiene una vida. En cierta manera, ¿verdad? Dice, hasta que el toque de la final trompeta, entonces esto de corrupción se vestirá de incorrupción. Así es que no te desanimes, como dice un amigo mío, ¿verdad? El pastor García, amigo nuestro, ¿verdad? Así es que no te desanimes. Dios está más allá de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él empieza el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. En Él empieza la fe, en Él termina la fe. Amén. Él tiene la solución al pecado y de eso se trata casi la mayoría de las células dinámicas. Amén. Por eso nos detuvimos el día de hoy a hablarte de pecado. Domingo, muchas gracias por acompañarme. Gracias porque hacemos una pareja en esto tremenda de ponernos de acuerdo. Porque lo que ven aquí, a veces yo hablo de más, pero esto lo estudiamos entre los dos, ¿eh? Y lo ponemos en práctica entre los dos. Sí, eso no se puede descartar. Él es profesor de teología, no es cuestión de juego aquí. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Y me gozo, y tú te gozas también. Bueno, bendecido con toda bendición celestial. Amén.